Hola, ¿qué tal? Les habla Gabriel Martínez Ramos. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. El día de hoy voy a compartirles puntos excepcionales de Picard para algunas funciones compuestas. Bueno, la plática está compuesta en tres partes. La primera hablaremos de cuántas soluciones tiene algunas ecuaciones. Después hablaremos del teorema grande de Picard y combinaremos con composición de funciones. Para empezar, recordemos que en teoría de ecuaciones aprendimos que las soluciones de la ecuación z de n-1 igual a 0 tienen exactamente n soluciones de esa forma. A esas soluciones se les conoce como raíces de la unidad. En el plano complejo representan los vértices de un polígono regular de n lados. En general, de acuerdo con el teorema fundamental del álgebra, la ecuación polinomial que ven a continuación tiene n soluciones contando multiplicidades. Sin embargo, nosotros queremos ir un poco más allá. Por ejemplo, tenemos la siguiente ecuación. Podemos observar que de esta ecuación podemos construir tres sucesiones de soluciones. Si tomáramos la rama principal del logaritmo y una rama para la raíz cuadrada donde existía la continuidad, tendríamos lo siguiente. Veríamos que la primera sucesión converge a i y la segunda sucesión converge a menos i. Además, la tercera sucesión no converge ni a i ni a menos i, que sería no convergente. Tampoco contiene una subsucesión convergente a i o menos i. Obsérvese que, sin importar quién sea el valor de w, es posible construir una sucesión de soluciones para la ecuación con las mismas propiedades que acabamos de mencionar. Bueno, primero observemos que la función 1 sobre z cuadrada más 1, el seno de esa ecuación, de esa función, tiene dos singularidades esenciales, i y menos i. Una singularidad es un punto donde la función no es diferenciable. Y se dice singularidad esencial aislada si no hay alrededor otra singularidad y además al acercarnos a ella no podemos converger. Como se mostró anteriormente, dado W complejo y para cada singularidad esencial de esta función, es posible construir una sucesión de soluciones de la ecuación que converja a la singularidad esencial. La pregunta interesante aquí es que dados dos puntos, dado un punto en el plano complejo y una función con singularidad esencial en z0, es posible construir una sucesión de soluciones de la ecuación f de z igual a w que converja a la singularidad. Para empezar, tenemos el siguiente teorema de Casatolli y Ballestas, el cual nos enuncia lo siguiente, que dada una función con singularidad esencial en z0 y un valor complejo w, podemos construir una sucesión de puntos que converja a la singularidad cuyas imágenes, sucesión de imágenes converja al punto w que agarramos. Lo interesante de esta proposición es la siguiente propiedad topológica. Nos dice que la imagen de un disco agujereado cuyo centro sea la singularidad esencial de radio R es denso en el plano complejo. Emile Picard estudió y demostró un teorema aún más fuerte que incluye este último teorema y además nos ayudará a resolver nuestra pregunta. El teorema grande de Picard nos dice lo siguiente: si tenemos una función con singularidad esencial en z0, entonces en una vecindad de z0, la función toma todos los valores complejos a lo más posiblemente una excepción, un número infinito de veces. ¿Esto qué quiere decir? Que alrededor de la singularidad voy a obtener preimágenes de cualquier número complejo que yo quiera, salvo uno, a lo más posiblemente. Por ejemplo, la función e al 1 sobre z toma en una vecindad de 0 todos los valores excepto el 0, porque la ecuación
e a 1 sobre z igual a 0 no tiene soluciones, mientras que la siguiente no emite ningún valor en c, pero el menos i se toma 2 veces. En términos de ecuaciones, quiere decir que si f es una función con singularidad esencial en z0, salvo posiblemente para un w, la ecuación f de z igual a w tiene una infinidad de soluciones cerca de la singularidad. De esta manera tenemos las siguientes definiciones. Para cualquier w, dado un punto, un valor complejo w, denotamos a source f de w al conjunto de soluciones de la ecuación f de z igual a w. Decimos que w es llamado un valor normativo si el conjunto de soluciones es vacío, y decimos que es un valor excepcional de Picard si la cardinalidad o bien el número de soluciones es finito. El conjunto de valores excepcionales de Picard se va a denotar por PDF. Y con esta herramienta podemos enunciar el siguiente lema, que nos da la respuesta a nuestra pregunta. Dice, si f es una función con singularidad esencial del z0 y w no es un valor excepcional de Picard, entonces podemos construir una sucesión de soluciones a la ecuación f de z igual con w que converja a la singularidad. La demostración a este teorema recae con el teorema sobre el teorema grande de Picard, construyendo una sucesión de discos encajados cuyos radios converjan a cero. Bien, como se observó al principio, la función f de z igual a seno de 1 sobre z cuadrado más 1 no tiene valores excepcionales de Picard. Además, se puede observar que esta función es la composición de una función meromorfa con una trascendente entera. Ahora nuestro objetivo será encontrar valores excepcionales de Picard para funciones que son composiciones de una función meromorfa con una entera. Primero empecemos con las funciones trascendentes enteras. Una función es entera si es diferenciable en todo plano complejo. Decimos que tiene una singularidad escala de infinito si esta composición de f con 1 sobre z tiene una singularidad escala en 0. Además, con esto podemos clasificar a las funciones enteras en tres: las constantes, las polinomiales y las no polinomiales. Estas últimas son importantes para nosotros, pues decimos que una función es trascendente entera si esta función tiene una singularidad esencial en infinito. Al conjunto de funciones trascendentes enteras forma una clase de funciones que pertenece al conjunto de funciones analíticas. Aquí tenemos algunos ejemplos: las exponenciales, cosenos y combinaciones de senos hiperbólicos. Algunas propiedades importantes, pues, es que la composición de funciones trascendentes enteras es cerrada. Recordemos que una función f es analítica en C excepto en polos, se dice que es meromorfa. Por ejemplo, la función 1 sobre z es meromorfa porque tiene un polo en cero, ya que al acercarnos a cero, la función se va hacia infinito. Y tenemos el siguiente teorema importante. Dice, si f es una función trascendente entera y g es una función meromorfa con polo en z0, entonces la composición transforma a ese polo en una singularidad esencial. De esta manera, las funciones trascendentes enteras podemos aplicar el gran teorema de Picard, el cual diría así: toda función trascendente entera f toma cualquier valor finito complejo, a excepción posiblemente de un número infinito de veces. Lo interesante es que estos están tan cerca del infinito como queda. Una función trascendente entera también tiene puntos excepcionales de Picard y podemos clasificar a este tipo de funciones como se muestra. Este teorema nos indica cómo clasificar nuestras funciones trascendentes enteras entre sí. Pues aquí son dos importantes porque dependen de los valores excepcionales de Picard. Si el valor es omitido, si solo si tiene esta forma, donde alfa es una constante y h es una función entera, no constante. Y en el caso de ser un valor que se tome el número n infinito de veces, si solo si tiene esta forma y donde p es un polinomio.
En caso contrario a estas dos, se dice que es, toma todos sus valores infinitas veces. Para ilustrar el teorema anterior, proponemos los siguientes ejemplos. El primer ejemplo, pues, es f de z e a la n z, donde decimos que omita el cero en todo c, sin importar quién sea n. Esta función de aquí toma el valor menos i dos veces en c. ¿Por qué? Porque tenemos un polinomio cuadrado. Las siguientes funciones, como no tienen la forma, la seno y coseno, pues toman todos sus valores de c una cantidad infinita de veces. Y las funciones hiperbólicas también. Actualmente hemos visto que los valores excepcionales de Picard nos indican si una ecuación que involucra una función trascendente entera tiene soluciones o no, cuántas y dónde podemos buscar. Ahora nuestro interés es conocer los valores excepcionales de Picard de una función con singularidad esencial finita, etc. Para ello, pues enunciamos el siguiente teorema, el pequeño teorema de Picard para funciones meromorfas. Dice que toda función meromorfa no constante toma cualquier valor complejo, a excepción posiblemente de dos, al igual que en el caso de las trascendentes enteras, pues esta va a tomar dos. Y no lo toma, no necesariamente debe tomarlo una infinidad de veces. Bueno. El siguiente resultado pues nos da una idea para hallar valores excepcionales de Picard. Dice que si tenemos una función trascendente entera y un valor, una función meromorfa g, dado un punto que omite g y cuya imagen bajo f está bien definida, entonces este último es candidato a ser un valor omitido de la composición. Y bueno, pues el siguiente resultado nos va a generalizar este teorema y nos va a dar pauta y nos va a decir exactamente quiénes son los valores. Por ejemplo, si consideramos el primer caso en que la función composición trascendente entera tiene valores de Picard vacío, o sea, no tiene valores de Picard, entonces la composición tampoco las tiene. Si tiene valores de Picard, valores excepcionales de Picard, entonces se debe cumplir alguna de las dos. La primera es que si B es F omite a B, entonces la composición también debe omitirla. Si F la toma un número finito de veces, entonces suceden dos casos, que cualquiera sea su preimagen de B y que todas sean omitidas por G, entonces la composición debe omitir a B. Si existe una preimagen de B bajo F y G no lo omite, entonces la composición toma al menos AB una vez. Bueno, para ilustrar el uso de este último resultado, vamos a seguir el siguiente ejemplo. Consideremos h de z igual a menos i más secante cuadrada de z igual a por e tangente de z. Recordemos que la secante cuadrada de z es igual a 1 más tangente cuadrada de z, es una entidad trigonométrica. Luego, consideremos a f como menos i más z cuadrada más 1 por e a la z, que es trascendente entera por lo visto anteriormente. Luego, donde f toma el valor menos i en menos i e i. Por otro lado, hagamos a g tangente de z. La función g tiene polos en 2n más 1 pi por sobre 2. Después, observemos que la composición de de g con f nos da h. Y h va a tener singularidades esenciales donde tiene polos la función g. De ahí consideramos círculos vecindades agujereadas de cada uno de dichos singularidades esenciales, y como g no toma los valores de menos i e i, se tiene que h omite al valor menos i en cada uno de estos discos. Bueno, para concluir tenemos lo siguiente. Salvo el valor excepcional de Picard WC, la función f con singularidad esencial en Z0, es posible construir una sucesión de soluciones de ecuación de f de z igual a w convergente a z0. Se caracterizaron las funciones ascendentes en términos de su valor excepcional en caso de existir,
Y con eso podemos saber si la ecuación f de z igual a w tiene soluciones cuando f es trascendente entera. Se propone un método para encontrar los valores extraordinarios de Picard para funciones que son composición de una meromorfa y una trascendente entera. Y bueno, esas son mis bibliografías. Gracias.